sensación que tienen de afuera de la Argentina es que nosotros, los argentinos, vivimos gozando en el opuesto, en la oposición a la realidad de cada una de nuestras propias cosas. Cuando podemos hacer las cosas bien, insistimos en hacerlas mal todo el tiempo, en cada una de nuestras manifestaciones. Mire, se supone que hoy tienen que jurar los ministros del nuevo gabinete del presidente Fernández. A esta altura no se sabe si el jefe de gabinete va a jurar o no, porque no está resuelto un tema de la provincia de Tucumán. El desplazamiento del canciller argentino en el momento en que estaba operando en representatividad de Alberto Fernández, que iba a ser ungido presidente de un hecho internacional trabajado con México y con otros países para que la Argentina tuviera una presidencia, le avisan telefónicamente al canciller que había sido cesado en sus funciones. Y cuando le pregunta a él a Cafiero, que es el que lo llama, el jefe de ministros en ese momento, ¿sabés quién me va a reemplazar? Sí, yo te voy a reemplazar. Entonces, cuando lo que se puede hacer bien se hace mal, como una constante de los argentinos, afuera les cuesta mucho entendernos. La prensa internacional en su conjunto habla de un triunfo de la vicepresidenta sobre el presidente, y aunque nosotros sepamos que en realidad no fue así, que buscaron hacer una especie de empate, quedó instalado ante la sociedad universal, ya no solamente local, de que con una carta, algo que era una cuestión interna para conversar entre ellos, se resolvió una crisis política porque la vicepresidenta le dijo públicamente al presidente que había que hacer los cambios que el presidente no quería hacer y que finalmente accedió a hacerlos. Pero, como no quería que desapareciera la figura de su amigo, y entonces no quería dar el brazo a torcer, dijo, ¿dónde lo ponemos a Cafiero? Porque lo quiero dentro del gabinete. Y hagámoslo canciller, como si fuera la Cancillería un premio menor. Y cuando lo ponen a Cafiero allí, no le importó la desprolijidad internacional, porque mire, era muy fácil. Se le decía al canciller, mirá, hacé lo que tenés que hacer, y hoy, después que él hacía la representación de la Argentina como correspondía en esa cumbre internacional, se procedía a decir que Cafiero iba a ser el nuevo canciller, y la información de antes de ayer o de los 2 días cuando se dio la nómina era decir, Cafiero iba a ocupar otro lugar en el gabinete sin especificar cuál. No era tan difícil hacerlo, pero lo hicieron mal. Y también lo hicieron mal cuando nombraron al gobernador de Tucumán, porque además hay una costumbre instalada en la sociedad política argentina bastante extraña, de sacar a la gente que se vota para una función y ponerla en un lugar donde nadie la votó. Es decir, sacan a los intendentes para ponerlos en el gabinete, sacan a los gobernadores para ponerlos en el gabinete, cuando en realidad la sociedad ya se expresó públicamente votándolo para que hagan otra cosa. Ese capricho loco de la política no solamente es desprolijo, sino que demuestra que si el partido estuviera funcionando, los funcionarios a ocupar los lugares saldrían del partido. Pero como no saben dónde buscarlo, dicen, miremos, a ver, ¿quién tenemos libre? Ah, está el gobernador de Tucumán, llámalo. Osvaldo Jaldo, que es el vicegobernador, que es un contador público de Tucumán, que fue varias veces intendente de su ciudad nativa, pero que además fue diputado provincial, que además fue diputado nacional, que fue ministro del Interior 2 veces de la provincia, que fue ministro de Economía de la provincia, titular de una caja, se enfrentó con el gobernador de Tucumán porque el gobernador quiso imponer un defensor del pueblo y la legislatura se lo mandó para atrás a pedido del propio vicegobernador. Se enfrentaron entonces en las PASO y el gobernador le ganó por goleada en la interna al vicegobernador. Pero aquí que cuando se toma la determinación de llamarlo a Mansur, Mansur dice, miren, yo acepto, pero sáquenme al vicegobernador
y ofrézcanle un puesto nacional porque no le quiero entregar la provincia con quien estoy enfrentado. Sí, quédate tranquilo que lo vamos a resolver. Lo llaman al vicegobernador y el vicegobernador dice, los escucho, bueno, dice, sería importante que vos ocupes un cargo nacional, bueno, déjenmelo ver qué van a hacer ustedes, y finalmente, como creyeron interpretar que el vicegobernador estaba aceptando, cuando en realidad dijo, a ver cómo es la cosa, le dijeron al gobernador, está todo arreglado, Mansur acepta el cargo, y cuando lo van a volver a llamar al vicegobernador para decirle, te vamos a dar un cargo nacional, dice, no, yo me quedo aquí en Tucumán, yo asumo el lunes como gobernador. Y entonces hay una locura colectiva entre Mansur, la jefatura de gabinete imaginaria que tiene que jurar en la tarde de hoy, el presidente que dice no me hagan hacer este papelón, Sergio Massa que llame y no le atienden el teléfono, Cristina Fernández que quiere mediar en esto, un desastre, simplemente porque las cosas se hacen mal pudiéndose hacer bien. Pero además, con ese objetivo de sacarle a los pueblos que eligen a través del voto, a los que eligieron para una función y ponerlos en otra, esa manía que se ha acostumbrado a la política argentina. Simultáneamente, como había un reproche de la militancia peronista que decía, ¿cómo? Se perdió la provincia de Buenos Aires y Kicillof está en silencio. Entonces Cristina movió las piezas también allí y lo obligó a Kicillof a hacer cambios en el gabinete. ¿Y qué hizo Kicillof? También, al jefe de gabinete, su amigo, no lo podía dejar sin nada. Entonces lo nombró jefe de asesores. Le encontró el lugar exactamente como hizo el presidente con Cafiero, que lo nombró canciller. Y da la impresión que no terminan de entender lo que ha pasado. Da la impresión que ellos están preocupados en los ganapanes que los rodean, en sus amigos, y están preocupados además en querer acomodar esto para ganar una elección. A ver si terminamos de entender. ¿Qué piensan en el gobierno? ¿Que la elección se perdió por errores que se pudo haber hecho en el gobierno o por las listas que presentaron y por la no participación de la gente en una interna que era para eso y que no dejaron participar a nadie? Porque a lo mejor no es tanto lo que hay que criticar del gobierno, porque a lo mejor lo que hubo fue un silencio de los ministros que no salieron a decir las cosas que se habían hecho bien, porque a lo mejor la comunicación fue pésima y por eso lo echaron a Biondi, y porque a lo mejor, ustedes están creídos que todos los errores fueron del Ejecutivo, y ahora cuando se plebisciten las listas, que son las mismas, veremos si la gente, por más arreglos que hagan en la administración ejecutiva, vota o no vota, porque hay que ver si la sociedad no es que está desconforme con los candidatos. Porque me parece que todavía no se le cruzó por la cabeza eso, que creen que fue un voto hacia la administración ejecutiva del Estado, pero no terminaron de darse cuenta todo lo mal que hicieron para armar las listas, que además son irrepresentativas desde el campo de vista o del punto de vista del voto que le faltó, porque no es que la gente fue y votó a Cambiemos, no, sacaron los mismos votos de antes. La gente le retiró el voto al Frente de Todos. Entonces hay que preguntarse por qué se lo retiró. Puede ser una conjunción de las dos cosas, probablemente. Puede ser que haya gravitado más la mala administración ejecutiva que la otra, puede ser. Pero no sea cosa que ahora ustedes quieran tomar medidas urgentes de remiendo y que crean que esto se arregla con un bono al jubilado. No, se arregla con un aumento del salario digno al jubilado. No se arregla con un bono. No vayan a creer que con 4 o 5 medidas de auxilio económico ustedes compran voluntades, porque están cometiendo otro error de creer que se le puede comprar la conciencia a la gente con medidas de 60 días. A ver si terminan de entender lo que pasó en la sociedad. No votaron a Cambiemos, sacó los mismos votos. Se fueron del Frente de Todos porque ustedes hicieron el Frente de algunos y después terminó en el Frente de dos. Y arreglar esto no es cuestión solamente de hacer cambios de personas, sino de saber si el proyecto que se va a llevar adelante va a ser el mismo o qué cosa va a pasar. Porque cuando
pedíamos a los gritos que hablara Culfa para ver cuál es el proyecto productivo y nunca habló. Y cuando decíamos que queríamos saber si había algún proyecto para activar la producción en la Argentina, nunca se contó. Y Culfa quedó. Y cuando decimos que no se puede hacer un presupuesto con un 45% de inflación, como la cosa más simple, y decir que se baja el déficit fiscal cuando en realidad lo que hay que resolver y bajar es la pobreza y el hambre, me parece que no terminan de entender lo que votó la gente cuando votó para que se fuera Macri. Votó para que se fuera Macri con toda la política liberal del fondo, no para bajar el déficit al mejor estilo liberal mientras la gente se sigue muriendo de hambre. ¿La entendieron esta o no? Y frente a estas cosas, de las desprolijidades que siguen continuamente ocurriendo, están en pleno debate en Tucumán, supongo yo que lo arreglarán para la tarde, supongo, porque si no Mansur no va a asumir, y parece un cuento de hadas. Frente a estos papelones internacionales, al descrédito de la capacidad individual de la sociedad argentina, y donde todavía hay una gran parte de la sociedad que toma partido de un lado y del otro y que festeja el triunfo de unos sobre otros como si se tratara de un juego, de una batalla de vanidades, a ver quién le gana a quién y quién es el más pesado en la política argentina. Miren, esto es un papelón mundial, pero no lo quieren resolver, porque si lo quisieran resolver no seguirían cometiendo estos papelones. Entonces no se puede actuar de apuro para que el amigo Cafiero no se quedara esperando 2 días a ver a dónde lo iban a poner. No se puede hacer eso internacionalmente y que todos los que iban a votar por la Argentina para un cargo público internacional se queden mirando porque ni apareció nunca más nadie. No puede ser, entiéndanlo que eso no existe en la diplomacia, ni que hablar en la educación. Y frente a estas cosas, y frente a los cambios que han producido, que por supuesto los cambios había que hacerlos, lo pedíamos nosotros todos los días que los cambios había que hacerlo, y que habíamos dicho que el presidente no puede ser el fusible, que los fusibles tienen que ser los ministros, lo que queremos que entiendan es que no pueden cometer el error de pensar que con 4 bonos le van a comprar la dignidad a la gente, porque sería el más grave de los errores que puedan cometer. Resuelvan el salario de los trabajadores, resuelvan el salario de los jubilados, creen trabajo, que gobernar es crear trabajo, hagan 10 minutos de su vida para leer a Perón. Así van a poder entender cómo se resuelven los problemas en las crisis y van a poder entender qué cosas hay que hacer cuando todo parece que se le pone en contra. Porque saben una cosa, hay que saber manejar las crisis para tener capacidad de conducción, porque la normalidad la maneja cualquiera. Y en esta crisis del invierno que está terminando, parece ser que estuvieron más cerca del Sogaray, tratando de pasar el invierno, que de los argentinos que soñaron hace 2 años que ustedes venían para cambiar el macrismo.